Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, sean bienvenidos en esta mañana. Vamos a seguir con las clases, ¿verdad? O con la dominical de el libro morado, es lo que estamos llevando y estamos hablando acerca del tema de la fe. Vimos la semana pasada, vimos lo que es salvos mediante la fe y la obediencia. El día de hoy vamos a empezar con la fe que mueve montañas, así es de que ponga mucha atención si usted quiere tener una fe que mueva montañas. Y vamos a ver el siguiente tema, que es la fe y la esperanza. Vamos a orar para dar inicio a este tiempo. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos que se dan cita. Te pido que tú los bendigas, que tú les hables a través de esta palabra, que seas tú en medio nuestro. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Bueno, pues vamos a ver la lección 5, la fe que mueve montañas. Dice Mateo 17:20, los discípulos no pudieron echar un demonio y preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Cuál fue la razón por la que no pudieron expulsarlo? Y Jesús les contestó, por vuestra poca fe. Muchas veces creemos que si no, una persona no está bien ayunada, orada, y eso es parte, ¿verdad? Es principal, es prioridad que una persona, para poder ir a orar por una persona endemoniada, pues tiene que ir preparado espiritualmente. Pero el ingrediente principal que debe de contener es la fe. Porque voy a ir a orar por una persona endemoniada, pero si no tengo la fe en que Dios puede libertar a esa persona, pues va a seguir igual, ¿verdad? Entonces es bien importante que tengamos fe. Los mismos discípulos, fíjense, yo me quedo pensando, ¿verdad? Los mismos discípulos que estaban con Jesús, ellos no pudieron echar este demonio. Y Jesús, cuando vino, dijo, ay, hombres de poca fe, ¿verdad? Demostrando que fue por falta de fe que no pudieron expulsarlo. 2. Aún teniendo fe pequeña en un Dios grande, ¿qué podemos hacer? Tener fe como un grano de mostaza. Si usted se fija, Dios no nos está pidiendo que tengamos una fe al tamaño de la montaña, sino tenemos que tener fe tan pequeña que podemos mover una montaña. Entonces Dios nos pide solamente ese poquito de fe para que Él ponga el resto, porque si usted se da cuenta, no somos nosotros los que hacemos las cosas, sino es Dios, pero nosotros tenemos que creer que Dios lo puede hacer. Hay dos hechos acerca de Dios que sirven como fundamentos para nuestra fe. Abraham, el padre de nuestra fe, entendía estos fundamentos de la fe. Para ser hombres y mujeres de fe tenemos que tener una fe firme en los siguientes dos hechos acerca de Dios. Y dice el número 1, Dios es poderoso, Dios es capaz, Romanos 4:21. Usted y yo, ¿verdad? Tenemos que tener esa fe de que Dios es poderoso. Cuando usted vaya a orar por un endemoniado, cuando usted quiera un milagro de parte de Dios, usted tiene que tener en su mente que Dios es capaz, ¿verdad? Si usted a lo mejor tiene una necesidad económica y va con otra persona igual de pobre, pues obvio que no es capaz esa persona de ayudarla también. Pero si usted va con Dios, o si usted va con una persona que económicamente está acomodada, obvio que se le haría fácil apoyarle o ayudarle, porque es capaz, tiene la capacidad. Y Dios tiene la capacidad. Por eso es importante que cuando vayamos a Dios, tener esa confianza de que Él es capaz de hacerlo. La segunda confianza que tenemos que tener en Dios es que Dios es fiel. Dios está dispuesto. Hebreos 11:11. Es bien importante también que nosotros confiemos en que Dios está dispuesto a hacer las cosas. Dios está dispuesto a sanarme, claro que está dispuesto a sanarme. Dios está dispuesto a proveerme, claro que Dios está dispuesto a proveerme, porque Dios es mi Padre y Él está dispuesto a que yo, su hijo, ¿verdad?, sea bendecido. Entonces,
Cuando vayamos en oración a Dios, tenemos que ir con estas dos hechos de Dios, ¿verdad? Que Dios es poderoso, o sea, Él es capaz, que Dios es fiel, o sea, que está dispuesto a pelear por mí, que está dispuesto a proveerme, que está dispuesto a ayudarme. Romanos 4, 19 al 21 dice, ¿de qué está plenamente convencido Abraham? Versículo 21, de que era poderoso para hacer lo que había prometido. Cuando Dios le dio promesas a Abraham, Abraham se fue tranquilo y dijo, yo sé que Dios es poderoso, así es de que confió en lo que Dios ya le había dicho. Pregunta 4. Algunas personas ignoran o niegan los hechos en su esfuerzo vano de moverse en fe. ¿Qué hizo Abraham en cuanto a los hechos físicos? Versículo 19 dice que no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo, pero pasaron muchísimos años antes de que se cumpliera la promesa, y cuando Abraham ya tenía 100 años, dice que él no consideró su cuerpo a decir, no, pues ya estoy viejito, ¿verdad? Ya no puedo tener un hijo, sino que él confió en la promesa de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos da promesas y pasan las circunstancias y dice uno, no, ya no, porque ya pasó mucho tiempo, porque esta situación ya es diferente, y empezamos a poner como peros, ¿verdad?, a Dios, pero Dios es fiel. Recuerde que Dios es fiel y Él cumple sus promesas en el tiempo que Él tiene. Así es de que nosotros no debemos de debilitarnos, ni aunque veamos nuestro cuerpo ahí ya que no podemos, ¿verdad? Aunque no veamos la situación, debemos de tener fe. Eso habla de la fe. 5. ¿Cuáles eran los hechos? Versículo 19, la esterilidad de Sara. Sara era una mujer de casi 90 años. Y era una mujer, usted sabe, las mujeres máximo, ¿verdad?, hasta los 40, los doctores ya los regañan a las mujeres cuando salen embarazadas a los 40, porque es de alto riesgo. Entonces Sara tenía 90, imagínense cómo Sara se sintió en ese momento de decir, ay, yo voy a tener un bebé, es increíble. Pero nada de esto debilitó su fe. ¿Por qué? Porque se respaldaban en el hecho de que Dios es capaz. Aun cuando nosotros no somos capaces, aun cuando nosotros no tenemos las herramientas, las capacidades, no tenemos las cosas que se necesitan, Dios sí es capaz. Así es de que ellos confiaban en esto. La pregunta 6. ¿Qué hizo Abraham al enfrentarse a los hechos? Versículo 20. No dudó, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fíjese, Abraham dice que no dudó. Él esperó hasta que Dios, ¿verdad?, en su tiempo le diera la promesa. Incluso la que dudó fue Sara, porque le dijo, pues oye, no llega la promesa que Dios ya nos había dado, pues métete con mi sierva para que a lo mejor por ella, ¿verdad?, a través de ella es que Dios nos va a dar un hijo. A veces queremos ayudarle a Dios y empezamos a tramar y a decir, no, es que a lo mejor de esta forma Dios me iba a ayudar, y empezamos a ayudarle a Dios, siendo que ese no era el plan y el propósito de Dios. Y Dios en su momento le dio a su hijo Isaac. 7. ¿Por qué Abraham pudo llegar a ser padre? Hebreos 11:11. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Seguía Abraham confiando en Dios, seguía Abraham esperando en Dios, aún cuando él miraba que era ya un anciano. 8. ¿Qué promesa hizo Dios a Abraham? Génesis 15, del 4 al 6, que le daría un hijo y que su descendencia sería como las estrellas. Después de que ya tenía casi 100 años, Abraham confiaba en la promesa de Dios de que le iba a dar un hijo y que su descendencia sería
como las estrellas. Imagínese, usted tiene un hijo y decir, bueno, pues, ¿cuántos hijos pueda tener ese hijo? Pero Dios cumple sus promesas y dice que la descendencia de Abraham, ¿verdad? Somos nosotros todavía. 9. ¿Qué puede hacer el escudo de la fe? En Efesios 6:16 viene lo que es la armadura, ¿verdad? La armadura del creyente. Y una parte de la armadura es el escudo de la fe, que es 6:16 de Efesios, tomar el escudo de la fe con el que apagáis los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe apaga las mentiras de Satanás, ¿verdad? El Satanás le avienta los dardos de mentira. ¿Y a dónde caen esos dardos? A la mente, porque ese es el área de la batalla del enemigo. Le avienta un pensamiento negativo o un mal pensamiento y usted continúa pensando en ese pensamiento, en ese dardo que el enemigo le ha aventado. Y usted empieza a dudar, usted empieza a decir, pero es que pues si Dios me prometió, pero ya han pasado muchísimos años y no pasa nada, está peor la persona, o yo, ¿verdad? Ya soy viejo, ya soy vieja, y no, y empieza usted, su fe empieza a menguar, empieza a decaer. Por eso es bien importante que usted todos los días se cubra con esa armadura y se ponga el escudo de la fe, para que cuando el enemigo le aviente el dardo, usted ponga el escudo y no llegue ese dardo a su mente. Lea Marcos 11 del 22 al 23, dice ahí el versículo, la pregunta 10, ¿en quién debemos tener fe? Versículo 22, en Dios. Recuerde que fe mucha gente la tiene y en muchas cosas, en una piedra, en una imagen, en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en alguna persona, cualquier cosa. Hay personas que tienen fe en muchas cosas. Incluso una vez escuché una persona que decía, no, tómate este tecito, verás, yo le tengo mucha fe para bajar de peso, ¿verdad? Y hay muchas cosas que podemos tener fe y confiar de que esa cosa nos va a ayudar o a hacer algo. Pero la palabra de Dios nos enseña que la única fe verdadera o la fe correcta es la fe que tenemos en Dios. 11. ¿Qué debemos hacer si queremos que nuestra montaña se lance al mar? Versículo 23. No dudar en su corazón. No dudar, confiar y esperar que Dios haga la obra. Como decía el pastor, ¿verdad? A veces vamos orando por lluvia y ni siquiera llevamos el paraguas, porque no confiamos en que vaya a llover. A veces oramos diciendo, Señor, cambia a ¿verdad? Que ya me tiene cansado, o a esta que ya me tiene cansada. Pero no confiamos y volteamos y vemos la vida de la persona y decimos, ves, ya sabía que no lo ibas a hacer, porque no vamos confiando en que Dios lo pueda hacer, de que no es capaz. He escuchado gente que dice, ni Dios te puede cambiar, porque no creen que Dios sea capaz de cambiar a una persona. Lección 6. La fe y la esperanza. Hebreos 11:6. ¿Qué debemos creer acerca de Dios para acercarnos a Él? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es importante que si usted viene a buscar de Dios, crea que Él existe. Porque si no, estamos simplemente perdiendo el tiempo. Simplemente disfrutando a lo mejor de un tiempo, pero no estamos confiando en Dios. 2. ¿Qué es imposible sin fe? Agradar a Dios. Dios se agrada cuando usted y yo tenemos fe. Fíjese que a lo largo de mi caminar en el cristianismo he visto personas que han cometido cosas en ignorancia, han actuado en ignorancia, pero con mucha fe.
y Dios en su misericordia obra. Y no quiere decir porque esas personas sean santas, porque esas personas tengan algo especial de Dios, ¿verdad? Sean los ungidos o cosas así, sino porque Dios ve y conmueve su corazón ante aquellas personas que tienen fe. 3. ¿Cuál es la conexión entre la fe y la esperanza? Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve. O sea, usted tiene fe, pero al mismo tiempo tiene esperanza. O sea, no solamente dice, pues yo creo, sino que está esperando eso que va a pasar, eso que usted dice, algún día va a pasar, pero lo está esperando, lo está declarando, está creyendo. 4. ¿A qué llamó esperanza el escritor de Hebreos? Hebreos 6:19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es bien importante que usted tenga esta ancla. El ancla en un barco pues no permite que el barco se vaya a la deriva, ¿verdad? Cuando vienen las olas y lo avienta, y por más que la tormenta esté fuerte, esa ancla va a estabilizar al barco. Y nuestra fe necesita esta ancla, que es la esperanza. Porque cuando usted pierde la esperanza, va a llegar el problema y se lo va a llevar, se lo va a arrastrar. Hay muchas personas, que se han ido de la iglesia porque no tienen esa ancla. Y llega el problema y se lo lleva. Y llega la murmuración dentro de la iglesia, la crítica, y se lo lleva. Porque no está anclado en la palabra de Dios, no está firme. ¿Cuál es la finalidad? Dice la pregunta 5, ¿cuál es la finalidad del ancla en un bote? Pues que no se mueve el bote, ¿verdad? Entonces es bien importante que en nuestra vida tengamos esa fe y esa esperanza que va a hacer que no nos mueva. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos muy cambiantes en cuestión de nuestras emociones. Por ejemplo, si hoy estoy feliz, estoy contento, hoy quiero servir y ayudar y hacer y todo perfecto y muy bien. Pero si hoy estoy triste y me enojé a lo mejor con algún hermano, me enojé con el pastor, pues ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ni ver a ese hermano, ya no quiero hacer nada por la condición en la que hoy estoy. Más como mujeres, ¿verdad? Las mujeres tenemos muchos cambios hormonales, muchos cambios de humor durante el día. Es el pastor, amén. Entonces, no podemos nosotros vivir un cristianismo basado en nuestras emociones, sino que tenemos que vivir un cristianismo anclado en la fe y en la esperanza, ¿verdad? Confiar en la palabra de Dios aun cuando las cosas del lado se ven adversas. Lea 1 de Juan 3, del 2 al 3, dice, la fe está en el presente, la esperanza en el mañana. ¿Qué somos ahora? Versículo 2, hijos de Dios. Hoy somos hijos de Dios, ¿verdad? Esta fe que tenemos en el presente, no sabemos qué vamos a hacer mañana, ¿verdad? Pero Dios tiene el control de todas las cosas, entonces tenemos que tener esa esperanza de que el que me guarda hoy, el que me cuida hoy, me va a cuidar mañana, porque su promesa es que Él estaría conmigo todos los días de mi vida hasta que yo muera, y aún después de la muerte. Dice la Biblia que Él nos guiará aún después de la muerte. Si hoy soy hija de Dios, tengo que tener esa confianza y esa esperanza en Él. 8. ¿Qué nos sucederá cuando Jesús aparezca? Versículo 2. Seremos semejante a Él, ¿verdad? Ese es el propósito en el que Dios quiere que esperemos y confiemos para que un día seamos semejantes a Él. Pregunta 9. ¿Cómo debería afectar nuestras vidas esta esperanza de ver a Jesús? Versículo 3.
Dice que el que tiene esta esperanza de ver a Jesús, en el versículo 3 dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Si usted y yo tenemos la esperanza de que un día Jesús va a venir por mí, ¿verdad? Que esta es la esperanza de cada creyente. Estamos esperando a Jesús, estamos esperando que venga el rapto. Y si tiene esa esperanza, entonces usted se va a purificar. Día a día va a tratar de más, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si ya soy hijo de Dios, entonces tengo que empezar a santificarme para que cuando Cristo venga, yo también poderme ir a la presencia del Señor. Hasta aquí se terminan estas dos lecciones, que es la fe que mueve montañas y la fe y la esperanza. Para la próxima clase vamos a ver lo que es la prosperidad y la generosidad. Así es de que esté muy atento y que no le cuenten una prosperidad mentirosa que no habla la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Yo te pido que tú nos sigas anclando en esa esperanza y que nos ayudes a purificarnos para que cuando tú vengas podamos estar en tu presencia juntamente, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos a las 7:30 en la tarde. Hasta luego.